Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este sexto domingo del tiempo de la Pascua. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también un saludo a cada sembrador y estudiante de la Academia Cristo. El ministerio de Iglesia Luterana Cristo como Academia Cristo pertenece al Sínodo de Iglesia Cristo Wels Internacional y es una bendición estar con ustedes meditando de la palabra de Dios. El pasaje que vamos a meditar está tomado de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, los versos del 16 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que he preparado para que juntos meditemos en este sexto domingo del tiempo de la Pascua, el amor de Dios, es la predicación de la ley y el Evangelio. La guerra del amor. Menciono esta frase en este día porque es muy común escucharla. Y esta frase ha sido usada en la historia de la humanidad. Muchos hombres han hecho cosas supuestamente guiados por el amor. Traigo este tema a colación porque en estos días estuve escuchando un podcast sobre el alemán Hitler y el historiador contó todo lo que este hombre había hecho en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente por amor a su país. Pero este amor que supuestamente tenía esta persona lo llevó a ser antisemita. Y usted y yo sabemos por la historia todo lo trágico que sucedió con todos los judíos de esa época. Pero también viene a mi mente otra historia de parte de la religión. Y es muy triste que muchas de estas cosas, hablando de la guerra del amor, siempre haya un motivo religioso detrás de esto. Y pensamos en las cruzadas que la Iglesia de Roma hicieron en algún tiempo. Ellos supuestamente por amor a su religión, por amor a su fe, empezaron a perseguir a aquellas personas que no pertenecían a la fe romana. Por eso encarcelaron personas, persiguieron, asesinaron a muchos, sencillamente por el hecho de no pertenecer a su religión. Pero hoy también estamos viviendo este tema de la guerra del amor. Y lo escuchamos y lo vemos cuando muchas personas creen que han encontrado el amor verdadero en la homosexualidad. Otros creen que han encontrado el amor verdadero en las adicciones como el alcohol y las drogas.
Otras personas dicen que se aman a sí mismos, es decir, que no se someten a nadie, porque ellos viven y aman la anarquía. Pero yo puedo poner más ejemplos y usted puede pensar en más ejemplos acerca de la guerra del amor. Pero tengo una pregunta para poder continuar nuestro sermón para el día de hoy. Nosotros como cristianos, en verdad, sí entendemos qué es vivir en el verdadero amor. Conocemos por la Escritura la historia de San Pablo, antes llamado Saulo, y sabemos que este hombre, por amor a su vida judía, perseguía a Cristo y a sus seguidores. Es increíble cómo Pablo en sus cartas relata cómo asesinó, cómo encarceló y hasta hizo blasfemar a cristianos a causa de la tradición judía. Pero Saulo no sabía lo que iba a suceder con él. Él conoció el verdadero amor, el amor ágape. Este es el amor en el cual usted y yo necesitamos concentrarnos, no solamente cuando leemos la Escritura, sino también cuando estamos aplicándolo a nuestras vidas. Porque lamentablemente muchos hoy en día solamente hablan y creen en el amor eros, que es el amor sexual. Ellos dicen que este es el amor verdadero, puesto que con este amor ellos calman la necesidad de su carne. Y por eso, al calmar la necesidad de su carne, justifica lo que hacen en el nombre del amor. Pero también podemos recordar que se habla del amor filial o amor filos, que es el amor de amigos. Y encontramos también cómo hay muchas cosas de que tal vez hasta usted y yo hemos caído en estas actitudes o acciones de dejar que aquella persona por el cual tenemos amor filos actúe, hable, piense, no teniendo en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado de acuerdo con todas esas actitudes, pensamientos y palabras que están en contra de la voluntad de Dios y solo callamos porque es nuestro amigo y lo amamos al dejar que Él se exprese tal como desea hacerlo? Pero en verdad, mis hermanos, todas estas actitudes en las cuales nosotros podemos caer y hemos caído en la guerra del amor, muestra de que no entendemos el significado del verdadero amor y por eso usted y yo merecemos la justicia de Dios, que caiga sobre nosotros fuertemente, enviándonos a la muerte eterna por ser convenientes, por ser egoístas, por ser orgullosos y exclusivos con el amor. Porque en verdad nosotros somos muy convenientes. Y esto nos muestra que hemos pecado contra todo el resumen de la ley que nos dice: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El texto de Hechos, el que estamos meditando en este día, nos trae en un contexto de odio, un contexto de asesinato, un contexto de mentira. Y en verdad es triste cómo inicia esta porción del texto cuando nos dice que los que se habían esparcido a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Volvemos a ver el tema de la guerra del amor, los judíos justificando su amor a las tradiciones y a su origen, que creían que por venir solo de Abraham ya eran judíos, pues no solamente apedrearon a Esteban, sino que también lo hicieron con muchos otros. Y estos, los que murieron apedreados, como en el caso de Esteban, simplemente predicaron el amor de Cristo. Es ahí donde usted y yo vemos cómo el predicar el amor de Cristo en los días de los apóstoles, o lo que leemos de la iglesia cristiana primitiva, era muy difícil,
hablar del verdadero amor, del amor ágape. Es muy difícil el hablar de este amor ágape porque vemos el rechazo de los judíos. Como los judíos, ellos, a todo lo que oliera a Jesús, sencillamente lo veían como su enemigo y lo destruían. Pero el amor de Dios es mucho más grande que todo este odio de los judíos. El Dios verdadero usó este amor para expandir su reino. Todos estos hermanos que fueron esparcidos, podemos ver que llegaron a muchos lugares, como lo dice en el pasaje del día de hoy, para predicar el verdadero amor. ¿Y qué es predicar el verdadero amor? Es mostrar la ley. ¿Qué es predicar el verdadero amor? Es mostrar el evangelio. San Pablo es una muestra de este amor de Dios. Pero usted y yo también conocemos y hemos vivido este amor de Dios. Por eso tenemos la excusa perfecta para amar, porque el amor de Dios nos ha dado a nosotros, a la persona más importante de nuestras vidas, a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero amor. Jesucristo es nuestro verdadero amor. Podemos ver cómo en Hechos de los Apóstoles, en Antioquía, hubo un gran efecto de la ley y del evangelio, predicada en todo su esplendor y con resultados grandes para personas pecadoras, como lo somos cada uno de nosotros. Muchos llegaron a la fe y la respuesta de este crecimiento llevó a la iglesia en Jerusalén a sentir amor por los de Antioquía, porque no solamente en Antioquía fue el primer lugar donde se llamaron a los seguidores de Cristo cristianos, sino que allí vemos el ejemplo palpable de cómo Dios quiere que nos amemos unos a otros. La iglesia en Jerusalén escuchó el poder de la palabra de Dios, el poder del amor de Dios con la ley y el evangelio en Antioquía, y lo que hicieron fue enviar a Bernabé. Luego de que Bernabé constató todo lo que estaba sucediendo, fue y buscó a San Pablo o al apóstol Pablo. Y bueno, ya sabemos que aquí Pablo era un hombre convertido y estuvieron allí estos dos hombres predicando el mensaje del amor, la ley y el evangelio por un año. Por eso, mis hermanos, en estos días de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia primitiva, donde era tan difícil llevar el mensaje de salvación entre los judíos, también vimos que los gentiles escucharon de este amor de Dios, y es ahí donde usted y yo estamos agradecidos con Dios por ese amor que mostró, no solamente a ellos, sino a toda la humanidad, a usted y a mí. En el pasaje del Evangelio que escuchamos en las lecturas para hoy, vemos cómo el Evangelio nos enseña una relación íntima que existe entre guardar los mandamientos de Dios y el amor al prójimo. Y esto tiene toda la coherencia porque Jesús mismo vino a amarnos. Nosotros somos su prójimo. Vemos cómo en ese evangelio nos llama sus amigos. ¿Y por qué Jesús es la persona más importante en nuestras vidas? Porque Él perfectamente cumplió los mandamientos de Dios, es decir, amó al Padre, amó a Dios sobre todas las cosas y amó al prójimo más que a sí mismo. Y por eso en los evangelios nos deleitamos viendo ese amor de Dios mismo en Jesucristo hacia los leprosos, hacia los publicanos, hacia las prostitutas, también hacia los líderes religiosos de esa época. ¿Y cómo mostró Jesús su amor? Mostrando que Él era el Mesías prometido desde la antigüedad, el Mesías del cual hablaron los profetas, y Él en amor cumplió perfectamente la voluntad del Padre, mostrando que Él vino a redimirnos, a salvarnos.
El apóstol Juan, que fue uno de los que escuchó esa predicación del amor de Jesús, ámense los unos a los otros. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La cruz es un lugar que tiene mucho significado para usted y para mí, porque allí el Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, crucificó todo nuestro odio, crucificó todo nuestro egoísmo, crucificó todo nuestro orgullo. Y es por esto que en la cruz encontramos el verdadero amor, encontramos la ley y el evangelio, porque la ley que condena al pecado, Jesús fue condenado por esa ley, castigado por esa ley, ocupando nuestro lugar. Y vemos en el evangelio cómo Él venció el pecado, venció la muerte y el diablo. Y en su resurrección, por eso tenemos este pasaje en el tiempo de la Pascua, encontramos de que Cristo es la verdadera muestra del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es increíble, y estos personajes los vamos a conocer cuando estemos en el cielo. A Pablo, a Bernabé, a esos hermanos de Antioquía, a los apóstoles de Jesús y a muchos otros creyentes que hoy no conocemos. Todos los que vivimos en el verdadero amor, en este amor ágape. Este amor sencillamente lo podemos definir como dar lo que se necesita y no dar lo que merece. Porque usted y yo merecemos el castigo en el infierno, pero ¿cómo nos trató nuestro Padre en los cielos? Él aceptó la obra perfecta de Jesús por amor a usted y a mí, y es por eso que hoy confesamos que Él nos amó primero. Y este amor que hemos recibido de parte de Dios de manera vertical, quiere que nosotros lo mostremos al prójimo de manera horizontal. Y esto sucede cuando usted y yo ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El mejor ejemplo lo vemos con este texto de Hechos de los Apóstoles, como en medio de tanto problema, de tanta persecución, todos los cristianos, los discípulos que estaban huyendo, llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, y ellos dieron lo que más necesitaban las personas en esos lugares, el amor de la ley y el evangelio. En verdad, cuando nosotros pensamos en las necesidades de los demás, iniciando por su necesidad espiritual, nos damos cuenta que estamos llenos de este perdón, llenos de este amor, porque todo nuestro pasado pecaminoso fue limpiado. Y usted y yo hoy estamos disfrutando de ese perdón. Y como hijos de Dios vamos a seguir viviendo en esta promesa hasta que nuestro Señor nos llame al cielo o que Él venga por segunda vez. Por eso, mis hermanos, hoy nos estamos dando cuenta que estamos llenos de amor. Y si estamos llenos de amor, vamos a llenar de amor a nuestro hogar, dejando los deseos de la carne a un lado, amando, cuidando nuestros matrimonios. Vamos a honrar a nuestro matrimonio y viviendo en esa promesa que hicimos. Y la manera de poder vivir en esa promesa es, recuerden esa relación entre los mandamientos y el amor. Y si nosotros usamos los mandamientos en amor y agradecimiento a Dios, pues el resultado de eso es que nuestros matrimonios van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Pero también como hijos estamos llenos de amor. Vamos a obedecer, a respetar a nuestros padres, porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Y nosotros como padres llenos de amor, no vamos a criar a nuestros hijos con ira, al contrario, vamos a instruirlos guiados por el amor de la ley y el evangelio. Y esa va a ser nuestra bandera como padres. Pero hemos hablado también lo importante de amar no solamente a nuestro prójimo, también a los hermanos en la fe, pero amamos a nuestro prójimo
una vez más cuando les predicamos, cuando les hablamos de Cristo, cuando ellos ven que en nuestras vidas somos honestos, cómo cuidamos sus posesiones y los guiamos a ellos a las Escrituras, para que ellos también puedan vivir la necesidad del arrepentimiento diario y el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Y como hermanos en la fe, vamos a vivir en comunidad, vamos amarnos unos a otros, tomando las palabras de nuestros hermanos en la fe en el mejor sentido, viviendo en este amor, viviendo en el perdón, en la fraternidad. Vamos a cuidarnos de la falsa doctrina, vamos a seguir caminando juntos en la verdad de la predicación de la palabra y la oración. Hermanos, hoy estamos llenos del amor de Dios. Hoy vivimos en este amor de Dios y esto nos dice que como fruto de la ley y el evangelio vamos a ser usados para que lleguemos a los que están a nuestro alrededor, para que con este mismo poder que actúa en nosotros, ellos también vivan en este verdadero amor. Y la paz de Dios, que viene guiados por este amor, llene todo nuestro vivir, llene nuestra vida de cristianos hasta que lleguemos a la vida eterna. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre de amor, por darnos este amor ágape, por no enviarnos al infierno, darnos el perdón en Cristo Jesús. Gracias porque en tu amor escuchas esta oración únicamente por los méritos de Cristo. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana Socorro, Yoli Vargas, como también a nuestro hermano Mariano, a nuestra hermana Nelly. También queremos dar gracias porque nuestra hermana Beatriz Vázquez ha sido diagnosticada libre del cáncer. Ha sido tu voluntad, Señor, y damos las gracias a ti. Seguimos orando también, Señor, por el papá de nuestra hermana Piedad, por el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, como también te presentamos la mamá de las hermanas Agudelo. Igualmente oramos por la tía de Rosita, que ella vive acá en Medellín. Igualmente por Inés, la mamá de Víctor, que es un hermano de acá de Medellín, también para que le ayudes, le fortalezcas. Oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Damos gracias, Señor, por darnos el techo, la comida, el vestido. Te damos gracias por darnos un lugar donde escuchar de tu palabra, un lugar donde podemos alimentar nuestra fe, y ponemos en tus manos cada uno de nuestros países para que podamos seguir llevando el mensaje de salvación. Bendícenos durante toda esta semana para que podamos meditar en tu palabra y que el Espíritu Santo, que es la fuente de este amor, siempre nos guíe y nos fortalezca hasta el día en que estemos en tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.